Hola, soy Bonnie. ¿Qué mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! Superhero landing. Yeah, that's really hard on your knees. Luego del chasquido que trajo a la realidad al 50% de la población desaparecida por Thanos, vemos la vuelta de Monica Rambeau, quien luego de despertar comienza desesperadamente a buscar a su madre, mientras más personas comienzan a aparecer. En ese momento, Mónica se encuentra con una doctora que le cuenta que su madre murió hace más de 3 años. Mónica pensaba que se había quedado dormida, pero en realidad estuvo desaparecida por 5 años y su madre ya ha muerto. Luego de esto vemos como Monica Rambeau se presenta en las oficinas de SWORD, División de Observación y Respuesta de Armas Sobrehumanas, fundada por su madre y el lugar en donde Mónica trabajaba antes del chasquido. Allí se encuentra con el actual director, quien le comenta que el FBI tiene un extraño caso en el estado de Jersey sobre personas desaparecidas, por lo que solicitaron ayuda de su organización, así que le asigna la misión. Ya en Nueva Jersey, Mónica conoce a Jimmy Who, aquel agente secreto que conocimos en Ant-Man. El agente le cuenta que ha perdido un testigo protegido junto a un pueblo entero llamado Westview, pero lo más extraño es que el sheriff del lugar le comenta que el pueblo de Westview no existe y que apareció de la nada. Dicho pueblo emite una energía extraña, por lo que nadie se ha animado a entrar. En ese momento, Mónica decide enviar un dron para obtener imágenes del lugar, pero cuando atraviesa el perímetro de la ciudad pierde totalmente señal, así que Mónica decide investigar, pero descubre que el pueblo está cubierto por un campo de fuerza, el cual al entrar en contacto con ella la absorbe. Debido a esto, SWORD decide contratar un equipo de especialistas y montar una base de operaciones frente a lo que denominan la anomalía de Westview. En dicho equipo vemos nuevamente a la doctora Darcy, aquella científica ayudante de Jane Foster que conocimos en la primera cinta de Thor. Ella logra captar una señal de RFM, radiación de fondo de microondas. Luego de conectar sus equipos a dicha señal, logra captar una débil señal similar a una emisión de televisión, por lo que solicita que le consigan un televisor antiguo. Al mismo tiempo vemos que SWORD decide enviar un hombre con un traje protector a través de los túneles subterráneos, los cuales conectan directamente con Westview. Finalmente, al conectar el televisor antiguo a la señal, los agentes de SWORD logran visualizar lo que parece un programa de televisión de los 50, en el cual vemos a dos de los Vengadores, Wanda Maximoff y Visión. Con la ayuda de Darcy, el oficial Jimmy Who intenta contactar con Wanda a través de una señal de radio, pero no recibe respuesta y luego de un corte comercial la serie sigue su curso normal. En dicha serie vemos como Wanda y Visión llegan a su nuevo hogar en los años 50 recién casados. Wanda es una ama de casa modelo y Visión un oficinista en ascenso. Ellos viven al lado de Agnes, una vecina metiche que se presenta rápidamente con sus nuevos vecinos. Durante los primeros momentos de esta realidad vemos cómo se establecen en su nueva vida y cómo interactúan con el resto de los habitantes del pueblo. El jefe de Visión y su esposa, su compañero de oficina, la jefa del vecindario y el resto de vecinos y vecinas. Personajes que vemos están siendo reconocidos por los agentes de SWORD como las personas desaparecidas antes de la anomalía. Volviendo a la serie, vemos en un momento que Wanda encuentra en el patio de su casa lo que parece ser un helicóptero de juguete, el cual no es nada más ni nada menos que el dron que envió Mónica en busca de imágenes, pero al atravesar la anomalía se convirtió en un juguete. Más adelante vemos también durante una reunión de mujeres que Wanda escucha un mensaje raro a través de la radio, el mismo mensaje que le envió el agente Who. Luego de reproducir el mensaje, el radio explota y vemos como luego de un comercial la serie sigue su curso normal. Al finalizar el día, luego de una presentación de magia de Visión en un evento del pueblo, vemos que suceden algunas cosas extrañas, ya que Wanda se da cuenta de que está embarazada y al escuchar un ruido, tanto Wanda como Visión salen de su casa. En ese momento ven a una persona saliendo de las alcantarillas con un traje de apicultor. El mismo hombre que vimos había sido enviado por SWORD, pero luego de cruzar los límites de la anomalía, su traje se transformó, convirtiéndose en el que tiene puesto al ser visto por Wanda y Visión. En ese momento vemos a Wanda diciendo no y retrocediendo el tiempo al momento en el que ellos se enteraban del embarazo. Es en este momento en el cual todo se torna de color, es decir, que nos trasladamos a la década de los 70. La pareja se encuentra esperando a su bebé, el cual parece crecer más rápido de lo normal, lo que genera que Wanda tenga fuertes contracciones y cuando esto sucede parece que todo a su alrededor comienza a descontrolarse, lo que hace pensar a Visión que algo no está bien en esta realidad. Pero en ese momento a Wanda se le rompe la fuente, por lo que Visión va rápidamente en busca del doctor del pueblo. En ese momento entra en escena una vecina llamada Geraldine, quien no es otra que la mismísima Monica Rambeau, luqueada acorde a la época y al parecer sin ser consciente de quién es realmente. Durante esta visita Wanda no aguanta más y comienza a dar a luz, así que Geraldine quien la asiste con el parto y nos enteramos que no era uno sino dos los bebés que Wanda llevaba en su vientre. Luego de ser revisada por el doctor, Visión acompaña a este afuera, en donde se encuentra con su vecina Agnes y su vecino Herb, quienes le comentan que la persona que está dentro de su casa, es decir Mónica o Geraldine, es una mujer extraña que no tiene casa y que nadie sabe de dónde vino.
En ese momento vemos que Wanda se encuentra hablando con ella y le dice que ella también es una gemela y que tiene un hermano llamado Pietro, a lo que Geraldine le responde diciendo que a su hermano lo había asesinado Ultron. En ese momento, Wanda se da cuenta del logo de SWORD que lleva a Geraldine y la interroga sobre quién es ella realmente y la expulsa de la anomalía con sus poderes. Luego de esto, Visión regresa y pregunta sobre Geraldine, pero Wanda simplemente le dice que se tuvo que ir. En ese momento vemos como Mónica cae fuera de Westview y es asistida por sus compañeros, los cuales estaban viendo todo a través de la señal captada por el televisor de Darcy, pero luego de que Mónica le dijera lo de Pietro a Wanda, la señal se cortó y al instante siguiente ella ya no estaba en escena. Mónica despierta en una habitación donde le están haciendo estudios. Lo extraño es que todas las radiografías salen en blanco. Luego de esto, en una reunión con el agente Hayward y el resto del equipo, vemos que han comenzado a sospechar de que Wanda es la culpable de todo esto y que está actuando como una terrorista. Mónica no está de acuerdo con esta idea y plantea que Wanda puede estar siendo manipulada por otra persona quien la está obligando a cometer estos actos. Pero en ese momento Hayward les muestra un video en donde se ve a Wanda invadiendo las oficinas de Ward para robarse el cuerpo de Visión y revivirlo, rompiendo totalmente con los acuerdos de Sokovia. Luego de esto, Mónica toma la decisión de ingresar nuevamente. Descubre que la anomalía está creciendo y al analizar su ropa descubre que todo lo que ingresa se transforma en algo acorde a lo que sucede dentro. Por ejemplo, su chaleco antibalas se transformó en su vestido, al igual que pasó con el dron y con el traje de la gente que ingresó por las tuberías. Ya dentro de la anomalía vemos como Wanda le cuesta utilizar sus poderes con los bebés y también volvemos a ver a Agnes, quien nuevamente participa en una situación extraña, ya que luego de ingresar no logra levantar a los bebés porque Visión se lo impidió, por lo que le pregunta a Wanda si repite toda la escena como si supiera que se tratara de algo que no es real. Eso vuelve a generar dudas en Visión sobre lo que está sucediendo en realidad. En ese momento también vemos que los bebés han crecido mágicamente y ahora parecen tener 5 años. Esto genera más complicaciones en esta realidad, ya que en un momento encuentran un perro y le piden a sus padres poder quedárselo. En ese momento vuelve a entrar Agnes, quien de manera extraña entra con una casa para perros, como si supiera que la necesitaban. Wanda está de acuerdo con que los niños se queden con el perro y hace aparecer un collar delante de Agnes, sin importarle que ésta descubra sus poderes. Algo que molesta mucho a Visión, ya que habían acordado ocultar sus poderes con el resto del pueblo. Él le dice a los niños que podrán tener un perro cuando sean más grandes, y en ese momento vemos como ellos se ponen de acuerdo para crecer mágicamente 5 años más, dándonos a entender que tienen poderes y que son conscientes de cómo usarlo. Todo esto llena de preguntas a Visión sobre qué es lo que está pasando, pero lo que termina descolocándolo es algo que sucede más tarde en su trabajo. Vemos que se encontraba probando una nueva computadora, de las primeras de los 90, cuando recibe un mail extraño proveniente de SWORD, el cual todos sus compañeros comienzan a leer en voz alta. Por ese motivo, Visión decide usar sus poderes y entrar en la cabeza de su compañero, quien le dice que le pida a Wanda que pare con todo lo que está haciendo porque está controlando sus ideas y le genera dolor. Luego de esto, Visión le vuelve a tocar la cabeza, lo que provoca que vuelva a la realidad creada por Wanda. En ese momento vemos que Wanda se encontraba con sus hijos y su mascota, cuando este último se asusta y quiere salir debido a que escucha un ruido extraño. Ruido que es generado por una especie de avión pequeño que ingresó a la anomalía. Dicho objeto está siendo controlado por Mónica, quien luego de descubrir lo ya mencionado sobre los cambios que se producen en los objetos que son enviados a la anomalía, decidió enviar un objeto acorde a la tecnología que existía en la época en la que se desarrollan los hechos dentro de la realidad de Wanda, por lo que el objeto no sufre ningún cambio y puede continuar siendo controlado por Mónica. Lo que ella no sabe es que Hayward equipó el objeto con misiles y una vez que Wanda está frente al mismo, ordena disparar. Eso hace enfurecer a Wanda y se produce el primer encuentro entre Wanda y la gente de SWORD. Ella les devuelve el objeto y les dice que se alejen de su hogar, que si no la molestan ella no les hará nada. Luego de manipular a todos los agentes para que apunten sobre Hayward, se retira y vuelve a la anomalía, convirtiendo el perímetro en una especie de campo electromagnético que impide el paso. Al regresar se encuentra con sus hijos que están buscando a su perro, el cual con toda esta situación se perdió. En ese momento se cruzan con Agnes, quien tiene el perro en sus brazos y les dice que está muerto. En ese instante los niños se ponen a llorar y le piden a su madre que lo reviva, ya que ella puede solucionar todo hasta la muerte. En ese momento entra Visión y luego de consolar a los niños confronta a Wanda por lo sucedido con su compañero Nord. Ella le dice que lo que le sucede a su compañero no es causado por su culpa y que ella no está controlando nada de lo que sucede. Pero Visión no le cree y le dice que está harto de que mienta y que quiere que le diga qué hay afuera de Westview, ya que antes de eso no recuerda nada de su vida. Pero Wanda le pide que deje que ella se encargue de todo y en ese momento vemos que alguien toca el timbre y no es más ni nada menos que Pietro, su hermano mayor, Quicksilver.
pero no con el aspecto que lo vimos en la era de Ultron, sino con el aspecto de otro Quicksilver, el del universo X-Men. Él le dice que es su hermano perdido y ella le da un abrazo. Luego de esto, saltamos a la década de los 2000 y vemos que Pietro ya es parte de la familia y que todos se están preparando para celebrar Halloween, haciendo referencias a los trajes que utilizaban estos personajes en los cómics. Pero Visión toma la decisión de salir antes que el resto de la familia, supuestamente hacer una vigilancia con el resto de los vecinos. En el exterior vemos cómo los agentes recogen el objeto que le habían lanzado a Wanda y Hayward toma la decisión de acabar con Wanda para terminar con todo, algo que tanto Mónica como Jimmy y Darcy se oponen, por lo que son expulsados de la base y arrestados, pero logran liberarse y huir. Nuevamente en el interior vemos a Wanda tratando de interrogar a Pietro para saber si realmente es quien dice ser. Y luego de que este se marche con los niños, decide buscar a Visión, pero Herb le dice que nadie lo ha visto por la zona, por lo que Wanda se da cuenta que Visión le mintió, ya que no estaba en la vigilancia, sino que decidió ir a investigar fuera de los límites de Westview, y es ahí donde observa muchos casos que no tienen sentido, como por ejemplo gente bugueada. Wanda le pide a Pietro que se comporte, ya que él y los niños habían destruido y robado todos los dulces, pero este le dice que solo hizo lo que ella quería y que solo recuerda que alguien le disparó y que al despertarse ella lo estaba llamando y por eso se fue a Westview. Mientras tanto, luego de ir, Mónica y el resto descubren que Hayward planea algo diferente y que todo este tiempo estuvo rastreando a Visión con un radar. Gracias a ese radar vemos que Visión está acercándose a los límites de la anomalía y notan también que la gente a su alrededor casi no tiene movimiento, lo mismo que había notado Visión. Calculan se debe a que el poder de Wanda no alcanza con tanta intensidad a las personas alejadas a ella. En ese momento Visión toma su forma normal y decide sobrevolar los límites. Es ahí donde se encuentra con un auto parado justo enfrente a la salida del pueblo. Al acercarse descubre que es la mismísima Agnes quien le dice que no encuentra la fiesta y se la ve algo perturbada. Visión le toca la cabeza para despertarla y ella lo reconoce como Visión, uno de los Vengadores, y le dice que él está muerto. Él le dice que quiere salir de Westview para ver qué está sucediendo, pero ella le dice que Wanda no permite que nadie salga del pueblo. En ese momento comienza a reír sin parar como una bruja, hasta que Visión vuelve a tocarla en la cabeza para regresarla a su estado normal. Ella regresa al pueblo y Visión le dice que va a solucionar lo que está sucediendo y decide salir de la anomalía. Al mismo tiempo, Mónica continúa con su plan de reingresar a la anomalía y contacta a una persona que le dará el equipo necesario para realizarlo. Pero Darcy le dice que su estructura molecular fue modificada por la anomalía y que si vuelve a ingresar la cambiará aún más. Mónica le dice que eso no le importa y se marcha junto a Jimmy a encontrarse con su contacto. Darcy, por el contrario, se queda intentando hackear el firewall de Hayward para descubrir qué es lo que planea realmente. En ese instante, Visión comienza a cruzar el campo electromagnético y se encuentra con todos los agentes de SWORD, pero en ese momento empieza a desintegrarse, lo que genera que Billy escuche el sufrimiento de su padre y corre a buscar a Wanda, quien se encontraba con Pietro, el cual le estaba preguntando cómo ella había logrado todo esto, a lo que ella le responde que no lo recuerda y que solo recuerda haber sentido una fuerte soledad. En ese momento llega Billy y le comenta que siente que su padre está sufriendo mucho, como si estuviera muriendo. A lo que Pietro le contesta de manera extraña que no se altere porque Visión no se puede morir dos veces. Eso enfurece mucho a Wanda y lo hace volar por el aire. Billy le dice a Wanda el lugar en donde siente a su padre y Wanda utiliza sus poderes para detener el tiempo dentro de la anomalía y extenderla aún más, cubriendo a Visión y a la mayoría de los agentes de SWORD, los cuales comienzan a transformarse en payasos como si se tratara de un circo que ha llegado al pueblo. Los autos se transforman en camiones de circo y la base en una carpa gigante. Luego de esto vemos a Wanda despertando y viviendo una realidad similar a la de una serie al estilo reality show, en donde simula romper la cuarta pared y hablar con los televidentes o con alguien que simula entrevistarla. En esta nueva realidad vemos que algunos objetos cambian de forma constantemente, como si todo estuviera a punto de salirse de control. Los niños le preguntan a Wanda sobre lo que dijo su tío Pietro sobre la muerte de Visión, pero ella les dice que no le crean y que él no es su tío. En ese momento llega Agnes, quien al notar que Wanda no estaba bien, se lleva a los niños a su casa. Visión retoma la conciencia y lo vemos junto con el resto de los agentes que ingresaron a la anomalía al momento de su expansión, incluida la mismísima Darcy, la cual comienza a ser interrogada por Visión, pero ella, al igual que todo el mundo, se encuentra sumergida en su nuevo rol de payaso. Visión la despierta tocándole en la cabeza y esta le comenta todo lo que está sucediendo. Por otro lado, Wanda comienza a ver cómo todo se descontrola más y más dentro de su hogar, mientras que los niños, ya en la casa de Agnes, le preguntan qué le sucede a su mamá, y Billy le comenta que le gusta estar con ella porque no escucha ruidos en su cabeza. Mientras tanto, Mónica y Jimmy se encuentran con los militares, quienes le dan el cargamento que habían solicitado, un traje de astronauta super blindado con una especie de explorador espacial. Mónica se pone el traje y se dispone a cruzar nuevamente la anomalía,
pero al impactar con el perímetro choca y es expulsada. Aunque ya fuera del automóvil a medio transformar, decide ingresar corriendo y vemos como a medida que cruza la barrera tiene múltiples cambios, pero la logra cruzar tal como la vimos en el exterior, aunque con una especie de luz en los ojos. Inmediatamente Mónica se dirige a la casa de Wanda, quien la confronta expulsándola nuevamente fuera de su hogar con sus poderes, pero esta vez vemos que Mónica también posee algo similar a superpoderes. Mónica comienza a contarle sobre los planes de Sword, pero en ese momento llega Agnes y se lleva a Wanda a su casa. Wanda siente que algo no está bien y le pregunta sobre dónde están los niños. En ese momento Agatha le dice que seguramente están jugando en el sótano. Wanda decide ir a verlos, pero al ingresar al sótano descubre que es un lugar tenebroso que al parecer se extiende por todo Westview. También vemos que Mónica quiso ingresar a este sótano, pero Pietro la detiene. Mientras tanto, en el interior de la nada aparece Agnes, quien le dice que ella no es la única con superpoderes y se presenta como la bruja Agatha Harkness, quien llegó a Westview para convertirse en Agnes y es la causante de varios de los sucesos como la llegada de Pietro y la muerte del perro. Ella es una bruja que en 1693 fue juzgada por su aquelarre por robar conocimiento avanzado y practicar magia oscura, y que al estar a punto de ser sacrificada por su madre y el resto de brujas, decide acabar con todas ellas utilizando sus poderes. Agatha le dice a Wanda que ella ve y escucha todo a través de Pietro y que quiere saber cómo y por qué hizo todo lo que está pasando en Westview. Wanda le comenta que no sabe cómo lo logró, pero Agnes la obliga a recordar haciéndole ingresar a distintos cuartos que contienen fragmentos de su pasado. En el primer cuarto vemos a Wanda de niño con su hermano y sus padres, y cómo les encantaba sentarse a ver series clásicas. De ahí todas las transformaciones de la realidad que vimos dentro de la anomalía en formato de sitcom, las mismas que Wanda veía de niña hasta que su hogar fue destruido durante la Guerra Fría por tecnología Stark, la causante no solo de la destrucción de su hogar, sino también de la muerte de sus padres, aunque ella y su hermano sobrevivieron gracias a los poderes de Wanda. En el siguiente cuarto vemos a los hermanos como voluntarios dentro de las instalaciones de Hydra, y vemos como Wanda entra en contacto por primera vez con la gema del alma, la cual potencia sus poderes y vemos cómo aparece una silueta similar a la de ella. Luego de esto, en otra habitación vemos a Wanda ya en la base de los Vengadores junto a Visión mirando las series que tanto la apasionaban de niña, y vemos también cómo Visión fue fundamental para que ella superara la pérdida de su hermano. Finalmente, en el siguiente cuarto vemos realmente lo sucedido en las instalaciones de Sword, en donde ella se encontró con Hayward para pedirle que le entregue el cuerpo de Visión para enterrarlo, pero este le dice que no le va a entregar 3.000 millones de dólares en vibranio para que ella los entierre. En ese momento Wanda destroza el cristal de contención para observar los restos desamblados de Visión, y ese es el video que Hayward le había mostrado a Mónica y compañía. Pero vemos que Wanda nunca se llevó el cuerpo, simplemente se fue del lugar luego de ver los restos de Visión y se dirigió a Westview, en donde aparentemente tenían pensado vivir tanto ella como Visión. Allí vemos cómo vivían todas las personas que ahora se encuentran actuando en la anomalía y cómo Wanda llora desconsoladamente al llegar al lugar que marcaba la carta que tenía en sus manos. Es ahí en donde, debido al sufrimiento que sentía, desata todo su poder y termina creando el pueblo de Westview, y también cómo de la nada logra crear al Visión que vive ahora con ella. Luego de descubrir realmente el origen de todo, Agatha decide confrontar a Wanda amenazándola con destruir a sus hijos. Le dice que todo lo que está haciendo es magia caótica y que no tiene idea de lo peligrosa que es, y que por eso es la bruja escarlata. Por último, fuera de la anomalía, vemos finalmente el plan de Hayward, quien logra reensamblar el cuerpo verdadero de Visión, quien ahora es blanco, y que gracias al objeto que le lanzaron a Wanda y que ella les devolvió cargado de energía, lo han vuelto a la vida. ¡Esto se acabó! Te recuerdo que si querés me podés seguir en todas las redes sociales buscándome como Bonnie-Review, te lo agradecería mucho y ahí comparto un montón de cosas en todas las redes sociales. Muchas gracias por ver el video hasta acá, nos vemos en la próxima, chau. ¿Siguen aquí? ¿Ya se acabó? Váyanse a casa.